Ustedes recuerdan que Cristo en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 11, si no me equivoco, vayamos ya brevemente, que dice lo siguiente: Cristo habla aquí a un nivel mental, intelectual, pero está hablando de un principio de, neurológicamente hablando, cómo la mente y nuestra manera de pensar puede hacer algo que sea verdad de nosotros. Para que una ideología, una idea, un pensamiento se ejecute en nuestra vida y sea algo que uno cree y que nuestra mente a un nivel neurológico entienda como algo que es posible y es parte de mí, hay 4 cosas. Cristo menciona aquí de la manera que dice lo siguiente: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Gracias. A ver, ahora sí. Hay 4 puntos aquí que quiero que ustedes recuerden. Voy a anotar aquí. Uy, esto no se ve. Pues, para que el negro sí funcione. Ok, 1. Pensamiento. Ok, pongamos aquí ejecución. Ay. Corríjame si estoy mal en la ortografía, por favor, porque no es mi fuerte. Me falta una tilde, ¿no es cierto? Pero bueno, ejecución, o es con S. Bueno, perdonarán si es que hay una falta de ortografía las doctoras de la ley. Ok. Hay 4 cosas que tienen que ustedes recordar que nos permiten a nosotros poder hacer algo que se ejecute en nuestra vida y sea algo constante. Nuestra mente no puede ser engañada. Hay personas que quizás piensan de que si yo hablo algo y lo repito lo suficiente, quizás me convenzo de esto. Pero nuestra mente tiene que realmente creer en 4 formas para que en nuestra mente quede grabado como verdad, como algo que es factible, posible. Y comienza primero con el pensamiento. Usted comienza a pensar, y hoy en día ustedes saben de que Satanás lo que quiere es que usted no piense. Por ejemplo, ¿con qué usualmente entretienen las personas a los niños? Secularmente, ¿con qué? Con la televisión, muy bien. ¿Y qué es la televisión? Es simplemente no permitir que la persona piense. Solamente está viendo una pantalla, está viendo ahí, y es hipnotismo prácticamente. Es simplemente está viendo cualquier cosa, un programa de televisión, una novela, lo que sea. Está permitiendo que usted y su mente no piense. Simplemente deje que las emociones controlen en base a lo que usted está recibiendo. Entonces, Satanás quiere que usted no piense. Y por eso es que a nosotros nos aburre leer, mucha gente le aburre leer, le aburre seminarios, le aburre estar en cuestiones espirituales o de pensamiento, porque no han aprendido a pensar. Y mientras uno no piense por uno mismo, nunca vamos a llegar a tener una verdad en nuestra mente como algo posible. Entonces, por ejemplo, la primera parte es pensar. Cuando uno piensa en las cosas, hablando del estilo aquí, espirituales, uno tiene que no solamente pensar, sino que hablar, o sea, conversar, hablar, dialogar sobre estos aspectos espirituales, si queremos que la agua espiritual quede en nuestra vida. Y de esta manera se transforma en nuestra visión para nuestras vidas, nuestro propósito para nuestras vidas, en lo que uno quiere ver realizado y plasmado en su vida. Y entonces se puede ejecutar y hacer y realizarse. Cuando esas 4 cosas están en armonía y se efectúan en la vida de una persona,
la mente en un nivel neurológico, en un nivel mental y actual, entiende como algo que cree y es algo verdad para esa persona o para ese individuo. Nosotros no somos animales. Los animales tienen un cerebro, ¿no es cierto? Pero los cerebros de los animales, ¿para qué es? ¿Para qué es el cerebro de los animales? ¿Ellos piensan? No es cierto que no piensan realmente. ¿Para qué sirve el cerebro de los animales? Pongan a pensar, ¿para qué? Para funcionar, ¿no es cierto? Ahora, quiero que ustedes entiendan esto. Nuestro cerebro tiene una gran parte de él, más o menos 200 billones de actividades por minuto, o algo por el estilo, que es las funciones que nosotros no pensamos. Por ejemplo, el mover las manos, los dedos, el que usted pestañee, el que usted bostece, el que usted abra los ojos, cualquier cosa que uno hace automáticamente, sin pensar. El cerebro, la parte que controla el funcionamiento del cuerpo, tiene 200 billones de actividades por minuto. O sea, es algo impresionante, es algo increíble. Quizás es más, así es cierto, no se sabe, pero calculan que es algo por el estilo. Mientras que nuestra parte que se usa para pensar es alrededor de 2000 actividades por minuto, ¿ya? Que usamos para pensar. Pero esa parte que usamos para pensar es lo que nos hace a nosotros diferentes a los animales o diferentes al resto de seres vivientes que existen en la Tierra. Por esta razón, nuestra responsabilidad con Dios, lo que ustedes hacen para poder compartir y crecer y conocer de Dios, todo viene y comienza en la mente. Y ahí es donde Satanás ha tratado de atacar más que ninguna otra cosa. Pero nuestra mente es algo tan precioso que Dios ha hecho y nos ha dado, porque sabe que nosotros podemos usar su palabra, usar lo que Él nos ha dejado escrito, sus pensamientos, y hacer de ellos nuestros pensamientos. Dios nunca nos pide en la palabra algo que no podemos hacer. Vayamos brevemente al libro de Isaías. (55:9). Está vivo esto. ¿Y quién me puede leer ahí, por favor? Isaías 55:9. ¿Algún valiente? Ahí está, señorita, está. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas gracias. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Cómo son los caminos de Dios? ¿Cómo son los pensamientos de Dios? ¿Cómo son las obras de Dios? Más altas que las nuestras, ¿no es cierto? Son más altas que las nuestras. Sin embargo, Dios sí desea que nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestras acciones sean como las de Él. De hecho, ¿quién creen ustedes es la persona que se considera más inteligente de los últimos 120 años? ¿Ustedes saben el nombre? ¿Perdón? No, él no es el que está vivo, pero no, de los que han muerto, desde las... Exactamente, Albert Einstein. Albert Einstein dijo una vez esto: yo lo que quiero conocer son los pensamientos de Dios, el resto son detalles. Y esta peculiaridad o este pensamiento de Einstein creo que es muy válido para nosotros como cristianos. Cuando ustedes hablamos de dilemas éticos y morales y hablábamos de las preguntas que se hizo ayer en relación a situaciones, circunstancias que no son situacionales, porque si fueran situacionales no serían quizás verdad o no serían cuestiones que han pasado, están pasando día a día. Pero déjenme decirles que pasan constantemente y están pasando en este momento inclusive. Quizás a usted no le ha pasado todavía, pero tarde o temprano vamos a pasar por circunstancias similares. Y nosotros tenemos que pensar cómo voy a responder o cómo voy a actuar de acuerdo a estas situaciones. ¿Qué voy a hacer yo cuando me enfrente con algo por el estilo?
Y ayer era simplemente una pequeña como evaluación de nosotros para saber cómo estamos pensando. Si mis pensamientos están basados en los pensamientos de Dios o si mis pensamientos están basados en los pensamientos humanos o carnales, para poder empezar a darse cuenta uno mismo de que requiere de Dios más que lo que uno piensa. Ahora, yo les voy a decir que en las preguntas de ayer existieron 4 preguntas que fueron donde la mayoría estuvo de acuerdo, en una manera afirmativa. ¿Está bien? Y quiero esta mañana, antes de saber la respuesta correcta, voy a pedir a 4 personas que vengan aquí. 4 valientes, 2 chicas y 2 chicos. Vengan acá al frente, no les voy a hacer nada, un daño, pero pasen para acá al frente, 2 chicas y 2 chicos. Vamos a hacer aquí una pequeña, ¿cómo se llama esto? Una pequeña interacción. Muy bien, 2 valientes, los hombres primero, qué bien, y las chicas, ¿qué pasó? Muy bien, señorita, la una y la otra por atrás, qué bien, pasen, perfecto. A ver, usted joven se llama... José Andrés. José Andrés, ahí dice José Marín. Apellido, perfecto, ahí sí. Y Alejandro Varela, muy bien. Señorita, por favor, vengan por acá, gracias por venir. Pasen, por favor. Gracias, señorita, muchas gracias. Muy bien, un micrófono, por favor, ¿les pueden dar? ¿Hay un micrófono más por acá? A ver, gracias. Bueno, vamos aquí en esta pequeña mañana, vamos a hacer una pequeña... Quiero que cada uno de ustedes, voy a darles una pregunta. Mejor dicho, la pregunta es para todos ustedes. Pero yo quiero que ustedes razonen, ¿ya? Por ejemplo, a ti, Alejandro, yo quiero que tú, de la perspectiva de un hombre, me digas por qué estarías a favor, ¿ya? ¿Por qué dirías un sí? Y tú, ¿por qué dirías un no? ¿Está bien? Y luego las mujeres también, ¿de acuerdo? ¿Sí entienden la dinámica? Simplemente quiero saber qué dicen ustedes. Aquí no me importa que me digas lo que tú piensas personalmente, solamente quiero que tú abogues por un afirmativo, ¿ya? Igual tú por un negativo, ¿ya? Yo no voy a decirles si están mal o bien, simplemente quiero que digamos por razones a favor y en contra. Ok, la primera pregunta que tenían, que tenían como una situación difícil de dialogar, era esta. Era la primera, sobre un violador asesinador. Perdón, sí. Dice, una corte ha establecido sin lugar a duda que un asesino y violador en serie de mujeres y niñas es culpable de decenas de asesinatos. Después de ser juzgado como pena por sus crímenes, es sentenciado a la pena de muerte por inyección letal. Este criminal acepta sus crímenes y que el juicio fue acertado y la pena correcta. ¿Ok? Bajo esas circunstancias, ¿acepta usted que este asesino en serie sea puesto a muerte? ¿Sí o no? Entonces, ahora sí. Dime por qué lo harías, por qué dirías que estás de acuerdo, ¿no? Dame razones, ¿no? Quizás no son lo que tú piensas, pero lo importante es saber razones. ¿Tú por qué no? Y luego las chicas también, ¿ok? ¿Está bien? Vamos a escucharles. Sí, primero tú. Y luego la chica. Vamos primero a lo que es a favor, ¿ok? Sí, ¿por qué? ¿Suena? No suena. Ahí sí. Más fuerte, habla más duro. ¿Ahora Sí. sí, porque, no sé, le ha hecho mucho daño a la sociedad y que nadie lo quiere. ¿O que nadie lo quiere? Pero algo más válido, pues algo más válido. Y violar a una niña, muchas. Ok. No es aceptable. No es aceptable. Muy bien. Entonces, ¿estarías tú de acuerdo, o las razones que estarías de acuerdo es porque el crimen es muy horrible, muy espeluznante? Es un hombre que ha hecho demasiado daño y merece la muerte porque es la manera de poder erradicar ese mal. ¿Así? Ok. Ok, muy bien. Vamos a la niña, a favor. Vamos, usted va a ser a favor esta vez. Ok. Toma el mío, que es más fuerte. Ya. Bueno, yo estaría a favor de que si lo rebaje porque primero no ha dicho que está arrepentido. Ya, exacto, no ha dicho nada de eso. No ha dicho nada de eso. Ajá. Reconoce que es justo el pago que la sentencia, que estuvo acertado al juicio, o sea, reconoce que sí es culpable. Ajá. Pero eso no quiere decir que esté arrepentido, que no lo va a volver a hacer y que
Claro. con la sentencia. Muy bien. Por eso, nada garantiza ni que va a mejorar, ni que está arrepentido, ni que va a volver a suceder, ni que no va a volver a suceder. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo. Muy bien. Quiero que ahora piensen ustedes en esto. Aparte de eso, uno puede decir también, abogando por el qué decir sí, ¿no? Estoy haciendo aquí un poco de a ver si les confundo un poquito, en realidad, para que vayan pensando. Pero voy a ponerme en la posición de que también este hombre, pues, si el gobierno y la autoridad considera que este hombre debe merecer, pues, ¿por qué no? ¿No es cierto? A la final es el gobierno el que va a ejecutarlo y, pues, me piden mi opinión y el gobierno dice que sí, yo respaldo las leyes del gobierno, respaldo al Estado, considero que hay justicia y que la justicia a veces necesita ser drástica para ver cambios. Así que, ¿no? Puedo decir como en el pasado, ¿no es cierto?, en la Biblia, ¿qué pasaba con una persona que hacía ese tipo de crímenes en la Biblia? A ver, ¿qué pasaba con él? ¿Le dejaban vivo? ¿Qué pasaba con la ley de Moisés? ¿Qué pedía? No, apedreaban, ¿no es cierto? Entonces, yo diría, ¿por qué no? ¿Cierto? ¿Por qué no aceptar y que muera ese, bueno, desgraciado se puede decir, ¿no? Así que uno piensa de esa manera y dice, perfecto. Bueno, ahora sí vamos a las que dicen no. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no, compadre? Yo diría que no. ¿Por qué? La Biblia dice no matar y no matar y no matar. Ya. Muy bien. Muy bien. No importa cuál mala sea la persona, Ya. nosotros no tenemos el derecho ni el poder para quitarle la vida a nadie. Muy bien. Muy buena respuesta. A ver usted. Bueno, yo diría que no, porque, como dice Andrés, la Biblia dice que no debemos matar, que no podemos ir a decir que no lo maten, que podemos ir a decir que no lo maten, pero, pues, en caso de ellos, ¿verdad?, decían que no, pues es un ser humano, es un alma que también se puede redimir, podemos mandarlo al psicólogo, ¿verdad?, con el doctor, para que pueda, sí, en serio, para que se pueda organizar su mente, porque la tiene bastante destruida, y pues tratar de buscar medios para ayudarle para que no sea condenado a la muerte. Muy bien. En el caso del no, ¿no es cierto? En el caso del no, pues sí, escuchamos aquí a nuestros hermanos que mencionan de que la Biblia dice que no hay que matar, entonces uno no podría apoyar eso. Por otro lado dices que es un alma y puede ser redimida, ¿no es cierto? Mientras tenga vida puede arrepentirse, quizás no se arrepiente en ese momento, pero después puede arrepentirse. Y pues al ser un alma uno puede ayudarlo, quizás llevarlo al psiquiatra, bueno, no sé, ¿no? Si sirve o no, pero bueno, es una forma de ayudar a las personas. Muy bien, vamos a dejar esto por aquí, vamos a continuar a la siguiente pregunta que tuvieron dificultad. No, quédense aquí, ustedes se van a quedar aquí. ¿O quieren irse? ¿No? ¿Están bien? Ok. La siguiente pregunta es la número 13, que tenían... Bueno, hay una división enorme en ese sentido. Dice, usted vivía en tiempos bíblicos, ¿ya? Usted hace un solemne voto a Dios prometiendo sacrificar lo primero que le salga a su encuentro al llegar a casa. Tristemente, su hija es quien le sale a su encuentro. ¿Debería usted sacrificar a su hija ante Dios para así no romper el voto de Dios? ¿Sí o no? En este caso vamos a cambiar. Tú vas a decir por qué no, y tú vas a decir por qué sí, y así, ¿ok? Entonces, por qué no y por qué sí, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué piensan, cómo los jóvenes responden aquí. Vamos a ver. Entonces, ¿debería usted sacrificar a su hija antes que Dios para así romper el voto a Dios? ¿Sí o no? Entonces, usted va a hacer sí. Va a comenzar con los sí. Dele. ¿Por qué sacrificar a su hija? Por supuesto que sí. Ya. Uno debe ser de palabra, por eso no debe pensar antes de hablar. Muy bien. Con todo el dolor del alma. Así me gusta, este hombre es consistente. Esto es un hombre consistente, ¿no? Cuando dice que no es un no rotundo y un sí, sí rotundo. Muy bien. Continuemos con la niña. ¿Usted a favor del...? Perdón, cierto. Con la niña primero sí. Gracias. Sí, tú dices a favor del sí esta vez. ¿Por qué sí sacrificar a tu hija? Bueno, anoche estuve pensando en eso. Ajá. Y pues si dije que sí, tengo que cumplirlo. Ya. Y eso queda en las manos de Dios. Ya. Ya yo no sé más nada. Yo solamente dije sí, le dije a Dios, le hice ese voto.
¿Ya? Si Él me pide eso, ¿verdad? Porque fue mi palabra, yo lo haría. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar ahora, antes de ir a los nos, vamos a abogar un poquito por el sí. Uno dice, bueno, él hace un voto a Dios, pide sacrificar a Dios, ofrendar al holocausto a Dios, lo primero que salga, ¿no? Y si uno lee la historia un poquito, Jefte hizo esto como un voto de tratar de confiar en Dios y decir, Señor, si tú me libras de los enemigos y libras, yo entregaré en ofrenda, en holocausto, lo primero que salga al encuentro mío. Entonces, el propósito, la intención era correcta, era buena, ¿no es cierto? Sacrificar a Dios algo que como en ofrenda, como en sacrificio, como en entrega a Dios. Cuando se encuentra con la hija, la Biblia dice que pues la hija le dijo, bueno, dame 2 meses para llorar mi virginidad y nunca poder casarme y morir en realidad. Entonces le dio 2 meses, fue a llorar 2 meses y luego volvió y Jefte cumplió su promesa, la mató, la sacrificó. Entonces, bueno, no se menciona nada negativo al respecto en la Biblia, de que como que Dios no vio nada negativo en el respecto, entonces uno puede decir, bueno, aprobó Dios o no se sabe exactamente, así que, pues bueno, cumplió la promesa de Dios y no rompió, y él juzgó a Israel por varios años después, así que a favor está eso. Ok, ahora, ¿por qué no? Dime vos. Porque es como una promesa sin sentido, no se complace en eso. Ok, ¿por qué? ¿Por qué no se complace en eso? No sé, pues es un asesinato y una niña, no. Usted es pro vida, muy bien. No vale la pena. Ya, no vale la pena. Señorita, ¿usted por qué? No le pide eso. Ok, Dios no pide eso, entonces Dios no pide sacrificios humanos, ok. Buen punto, a ver, dele, mija. Sí. Sinceramente yo no lo prometería. Pero si prometiste, Bueno, sí, no creo que lo prometiera, pero en el caso de que lo prometiera, no creo que lo cumpliría. Porque primero no creo que Dios se agradaría de que un hijo que él me dio, que lo mate. ya, Segundo, porque una vida humana es de mucho valor para Dios. Y yo no sé qué práctica hay para esta persona, y si yo lo mato por una promesa estúpida, porque me parece una promesa estúpida, ya, voy a estar dependiendo de lo que Dios quiere para esta persona y lo que yo prometí. perfecto. Entonces, por eso no lo haría. Y tercero, porque creo que es algo especial. Matar a otra persona, pues yo no lo haría. Bueno, y una pregunta les hago. ¿Y en el caso de Abraham, cuando Dios pidió que mate a su hijo? Bueno, ya es diferente porque ya no es una promesa que Abraham hizo, ya eso era una orden que Dios le había dado. No es si quieres sacrifícame a tu hijo, sacrifícame a tu único hijo. O sea, eso ya era una orden y si Dios da la orden, pues con todo el dolor del alma. Muy bien. La diferencia entonces está en quién da la orden. Ok. Perfecto. Vamos a la tercera pregunta que tenían dudas o fue una cuestión interesante. Es la 18. Esta es la del muchacho. Ahí cuento un poco la historia. Vamos a ir a esta pregunta. En esta vamos a cambiar, otra vez vamos a cambiar. Positivo, negativo. A ver, positivo, negativo, positivo, negativo. Ok. Usted es un joven líder de iglesia y tiene planes de casarse. Sin embargo, la hermana de su prometida se insinúa hacia usted sexualmente y en un momento cae en fornicación con ella. Después de darse cuenta del terrible pecado y error cometido, usted decide romper la relación con su prometida y retirarse del liderazgo e irse. La muchacha igual le pide a usted que no diga nada a nadie, puesto que toda la familia, aún su hermana con quien ella siempre ha tenido una relación cercana, si se entera de esto, destruiría toda la relación y a toda la familia. Le pide que por favor guarde ese secreto y que lo importante es que ambos han pedido perdón a Dios y que nunca más van a venir a permitir que algo así suceda. Además que si comenta esto, toda la iglesia se habría puesto que se tendría que hacer una disciplina y por último, muchas personas que están recién conociendo de Dios por usted, incluyendo el padre de las hermanas, tomarían esta noticia como una razón para no querer saber más de la religión y además de odiarle por su vida. ¿Sería correcto bajo esas circunstancias no decir nada al respecto, sino simplemente callar todo e irse para guardar a la familia y la iglesia de las terribles consecuencias si saben la verdad? ¿Sí o no? Entonces, sí, no, ok. ¿Por qué callar? Dime. Callar, papá, no embarrarla más. Ok. No embarrarla más. Ok, muy bien.
A ver, pero un poquito, estás en esa situación. ¿Por qué aceptarías nombrarla más y qué te da el temor de que se entere otras personas, dime tú? Pues ya dejar una cosa así a donde llego. Ok. Vamos por acá. ¿Por qué diría un sí usted, callar y no dejar que nadie más sepa? Bueno, yo no callaría, yo lo diría porque hay que asumir los errores, pero usted me está diciendo que diga por qué Sí. no lo diría. Ajá. Bueno, habría algunas razones por las que no se debería decir, o más bien sería por orgullo. Ok, por orgullo. Yo lo diría por orgullo porque si yo lo digo todo el mundo va a pensar de mí, pero hay que mirarse desde el punto de vista de que si yo no lo digo, de todas maneras se van a enterar, pero una persona que oculta un pecado así es porque es muy ignorante y consciente de lo que ha hecho y porque sencillamente no le parece lo suficiente, no es suficiente, no tiene suficiente valor para enfrentar las consecuencias de lo que ha hecho. Ok. Voy a abogar un poquito por el sí. Voy a hacer aquí un poquito, abogar por el sí. En realidad la mayoría de ustedes dijeron que sí, callar, así que vamos a tratar de abogar por ustedes, la mayoría. Sí, uno dice callar porque a la final el pecado es entre solo dos personas, ¿no es cierto? ¿No? Dos personas cometieron el acto, el pecado, aparentemente nadie más sabe al respecto, de hecho nadie más sabe al respecto, ambos están terriblemente arrepentidos y en algunos casos uno puede decir, bueno, si el pecado entre mí y esta persona, ¿por qué contar? ¿No? A la final Dios es el que perdona. Hay unas personas de por medio que no conocen de Dios y al enterarse de eso también, pues imagínense en el chasco que se utilizarían y querer ser un cristiano como yo, ¿para qué? Aparte de, como decía este cuate, que no hay que tratar de dar más razones, motivos para que la gente se goce del pecado, porque hay muchos chismosos en la iglesia, ¿no es cierto?, que les encanta hacer del árbol caído más leña, ¿no es cierto? Entonces, uno puede abogar por esas cosas y uno dice, bueno, es mejor callar. A la final, Dios mira el corazón, ¿no es cierto? Y para qué ponerse a decir más detalles al respecto. Ok, vamos a decir por qué no. No, tiene que confesar, tiene que hablar. ¿Por qué? Y hablar en el momento exacto. ¿Ya? Porque cuando uno comete un error, comete un pecado, uno debe ser consciente de que esto va a traer consecuencias. ¿Ya? Triste y desafortunadamente, ya no hay nada que hacer, ya cometieron el pecado, tienen que sacarlo a luz para que en realidad ellos puedan darse cuenta del mal que hicieron, puedan sentir el verdadero sentido de culpa. ¿Ya? Ok, buen punto. Vamos a escuchar aquí a la señorita. Bueno, dice que es su hermana, ¿cierto? Comete El sí. pecado. Ajá. Depende de la confianza que hay en la hermana, en la familia. Pues yo pienso que eso debería llevarse a un nivel de iglesia, ¿sí? Porque si la familia me ama, si mi familia me ama, yo no puedo dialogar en mi familia, en mi casa, pedir perdón, y pues como estamos arrepentidos por el tiempo, yo sé que no es bueno que estén juntos las personas allí, ¿verdad? El hermano y la esposa y bueno, todos ellos. Entonces, pues, que se vaya de viaje el muchacho y la muchacha, pues, que espere un tiempo, que pruebe el amor. Pues, de verdad que yo no callaría porque si mi mamá, mi papá y yo, mi hermana, me aman, pues, tengo que confesar el pecado. Y pues Dios te perdona. Y la iglesia pues no debería enterarse, pero uno sí conscientemente debería estar arrepentido y no pararse a hacer temas, no sé. Cuando uno pues comete un error, uno debe, asumirlo. Claro, hay que asumirlo muy bien. Abogando por el sí decirlo, ¿no es cierto? ¿Qué sucede cuando uno tiene un grado de, ¿cómo se dice esto en español? Accountability. ¿Alguien me puede ayudar? Sentido de... Exacto, ¿cómo es? Redención cuentas, exactamente. Cuando, por ejemplo, y eso es algo que quizás hay que pensarlo en nuestro nivel en el que estamos aquí presentes. Ustedes aquí son estudiantes de la fundación, ¿no es cierto? Cuando uno es estudiante de la fundación, y hay reglas en la fundación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando uno en la fundación no sigue esas reglas? ¿No?
¿Qué sucede normalmente? No sé aquí si tienen algún tipo de disciplina o algo así por el estilo, no sé si tienen disciplina aquí, pero todos nosotros tenemos un grado de dar cuentas a con quienes nos dan o el contorno en que estamos. Obviamente no es aquí la idea de pensar en confesar el pecado que uno hace a todo el mundo, nada por el estilo, pero sí hay un sentido de responsabilidad que uno tiene que tener, sabiendo de que si es que uno hace algo equivocado y destruye o rompe el compromiso de confianza que se ha ido depositado en uno, es responsabilidad de uno volver a hablar y confesar el error que uno ha cometido. Miren, ha habido muchos casos en los cuales en las universidades adventistas, en Harlem, no sé si aquí pasa esto, pero donde los chicos hacemos cosas que no valen, que no son correctas, pero como nadie vio, me quedo callado, no digo nada a nadie, ¿no es cierto? Y a veces uno dice, bueno, ese pecado como es privado, pues no es un problema. Pero si es que yo he hecho un daño a una institución, a un centro, un lugar, o a una familia, y en el caso de esta pareja, era una familia. Este muchacho destruyó la confianza que la familia entera había depositado en él, que la novia había depositado en él, ¿no es cierto? Y también la hermana, ¿qué hizo? Rompió la confianza de hermanas. Entonces, ellos no era solamente un pecado que hicieron los dos solitos. No es así. Tiene que verlo uno en el sentido de las consecuencias que hicieron. En el caso de David, hablaba ayer noche un poco del caso de David. David también pensó hacer eso. Callemos del pecado y solamente usted y yo, listo. Pero Dios le mostró a él que no se puede hacer así. Que la actitud de encubrir un pecado cuando ha habido un rompe de una relación de confianza, yo tengo que tener la obligación de rendir cuentas y de entregarme y venir y limpiarme de la culpa que tengo, de la culpabilidad que he hecho, del pecado que he hecho, del daño que he hecho. Si yo me callara del respecto, por ejemplo, vamos a asumir que yo me callo y nunca más hablo al respecto del tema, y supongamos de que me separo y todo, pero en el futuro vuelvo a encontrarme con esta muchacha y vuelvo a tener relación, o quién sabe, o no vuelvo a tener relación, pero me encuentro con esta chica nuevamente y me pregunta a mí, ¿por qué me dejaste? ¿Qué voy a decir yo? Tendría que, para mantenerle callado el pecado, tendría que yo, ¿qué? Seguir mentir, decir, simplemente no te quería. Y no era falso, o sea, quizás sí le quería. Entonces, y tratar de evadir las preguntas y seguir mintiendo, y así sucedería, y sería un pecado oculto y una mentira por mucho tiempo. Entonces, como les conté yo la historia, al venir este muchacho al entregarse y confesar el pecado, hubieron consecuencias terribles en ese momento. Pero Dios, a través de su amor y su misericordia y su evangelio, pudo redimir y sanar heridas. Hasta el punto de que esta situación se transformó en una bendición de cierta manera. Eso es lo que puedo decir al respecto. Este es un caso real, amigo mío, así que yo puedo decir esto con confianza. Pero bueno, vamos a continuar ahora a la siguiente pregunta para ir avanzando y ya dejarles que se vayan a sentar. La cuarta pregunta que tenía, que la mayoría tuvo un afirmativo, es esta. Un huracán, la 20, acaba de destruir su iglesia y escuela, la cual no tenía seguro. Sus oraciones por la intervención de Dios aparentemente no son escuchadas. Cuando todo parece indicar que tienen que cerrar la iglesia y escuela por falta de fondos, usted recibe un grande sobre por correo. Contiene un cheque por $150,000 americanos con una nota sin ninguna firma, la cual indica que la persona que está mandando el dinero no cree en Dios, pero que escuchó de la noticia, de la situación en el noticiero, y decidió mandar este dinero, el cual fue ganado en una lotería, para ayudar a la iglesia y escuela. ¿Ok? Era dinero de lotería, quería ayudar a este hombre, ¿no es cierto?, a entregar a esta escuela, y por lo tanto decidió ayudarles. Entonces vamos a abogar por el sí. Aquí sería usted el sí, usted sería el sí, el no y el no. ¿Ok? ¿Sería correcto aceptar ese dinero de lotería para reconstruir la iglesia y escuela? ¿Sí o no? Dígame usted por qué sí. Por supuesto, sí lo puede. Amén. Sí lo puede aceptar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero que todo, el hombre que lo donó ni siquiera cree en Dios. ¿Ya? Así que ya Dios tuvo que haber hecho una obra en el corazón de esa persona, ¿no? Muy bien. Para que él donara ese dinero. Así que sin ningún problema, él lo puede recibir. Muy bien. Exacto, una bendición de Dios. Uno está orando y aparentemente nada pasa y de repente este dinero de lotería y uno dice, bueno, como dice el hermano, él es un ateo, no cree en Dios,
pero Dios lo usó y no se da cuenta él, ¿no? Perfecto, continuemos por acá. Bueno, Dios conoce todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y si este dinero llega a mis manos, pues yo lo usaría haría como un seguimiento a esta persona para poder acercar al Señor. Si se vuelve, ¿cómo se llama?, apática y todo, pues lo vería igualito como una bendición porque el Señor lo usó en ese momento para ayudarnos a todos los que estamos allí. Muy bien, ok, perfecto. Es un dinero de bendición y no importa que venga de un pagano, ¿no es cierto? Al final es para la obra de Dios. Continuemos acá. A ver, ¿por qué dirías tú no a este dinero? Bueno, no veo por qué no, pero... Muy bien, pero pensemos, dame una razón por la que, o sea, ¿por qué no aceptarías? No ves ni una razón, ¿no? Bueno, la empezó la niña, ella... que no lo aceptaría porque dicen, no, él se recibió de una lotería, eso es algo que está en contra de la voluntad de Dios. Ya. Pero, ¿por qué no? La lotería no se la ganó el hermano que la recibió, sino el que donó el dinero. Ya, muy bien. ¿Por qué no? Pero bueno, ella no puede decir un no. Ok, pero está bien, vamos a aceptar eso. Me parece la razón lógica. Dígame usted por qué no. Pues fuera de pasos ratos para construir una iglesia que no sea con dinero de lotería. Ok, otros métodos que Dios puede dar. Me parece interesante la respuesta. Bueno, muy bien. Vamos, chicos, pueden sentarse. Gracias a los chicos acá. Por favor, tomen asiento. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué les parecieron a ustedes las preguntas? Estas 4 fueron las donde ustedes, la gran mayoría de ustedes, dio un afirmativo. O sea, dijo un sí. Ustedes dijeron, la mayoría, por ejemplo, dijeron que sí matarían al violador. La mayoría de ustedes dijeron que sí aceptarían el dinero de lotería. La mayoría de ustedes dijeron un sí a que matarían también a su hija por cumplir el sacrificio, el voto. Y la mayoría de ustedes también dijeron que sí callarían del pecado cometido. Aquí hay bastantes sanguinarios, ¿ah? Les encanta la muerte. Parece que predican mucho de la muerte aquí. Bueno, sí, estaba un poco interesante porque me pareció interesante que en ese sentido sí hay un poco de consistencia. Matar, no importa. Si es un criminal, matémoslo, ¿no es cierto? Si es que dio a Dios un voto de fe de que voy a entregar algo, sacrificarlo, matemos. Y si, ¿cuál es la otra? De matar. Bueno, el asunto de la... Bueno, sí, de eso de matar. Ok. El resto de ustedes, o digamos, en esas preguntas, había un proporcional entre un 60% que decía no y un 40% que decía sí, más o menos por ahí iba, ¿no? O sea, había algunas preguntas que eran muy fáciles aparentemente, que no tuvieron ningún problema, casi todos acordaban en lo mismo, y otros que sí había una diferencia. Y vamos a tratar de analizar un poco las preguntas para ver cuál es la respuesta correcta. ¿Qué tiempo tengo? Media hora más, ¿no? Ok. Vamos a tratar de ver las preguntas a la luz de algo primeramente. Dios quiere que nosotros, como adventistas, como jóvenes valientes, aprendamos una frase que está escrita en el libro La Educación, la página 58, que ustedes han escuchado esa frase 1.000 veces, estoy seguro. Pero dice esto, y quiero que pongan atención y piensen en esto: pensamiento, palabra, visión y acción. Para poder yo creer, ejecutar en mi vida algo verdadero y correcto, para que en mi mente, neurológicamente hablando, pueda ser una verdad, yo tengo que tener esto en una sincronización. O sea, las 4 cosas tienen que ser sincronizadas, que las 4 tienen que estar de acuerdo. Si es que yo no estoy de acuerdo en estas 4 áreas, en la manera como yo vivo, actúo, pienso, hablo, esta verdad o esta ideología o esta información puede estar aquí guardada,
pero es insostenible. Mi mente no puede sostener eso y por ende no lo creo. Puedo decir que lo creo intelectualmente y puedo decir un amén, pero no lo voy a actuar, no lo voy a ejecutar porque en mi mente no se puede sostener. Mi mente, su mente es diseñada de tal manera que ustedes no pueden engañarle, se puede decir así. Para que la mente esté de acuerdo y diga, sí, yo sí creo en esto y estoy convencido de esto, tiene que haber habido estas 4 áreas. Entonces vamos a tratar de pensar ahora en este pensamiento que dice la Escritura García. Dice, la mayor necesidad del mundo, ¿cuál es? Es la de hombres que no sé qué, vendan ni qué, ni se compren. Hombres y mujeres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia, cuya mente sea tan leal al deber como que la brújula al qué, al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque ¿qué? ¿Desplomen qué? Los cielos. Esto es una persona consistente. Consistente. Consistente quiere decir esto, que no importa lo que pase, se puede estar cayendo el cielo, que yo soy fiel y firme, y que mi conciencia es leal, que mi mente está en sincronización con la mente de Dios, que mis pensamientos, mis acciones, mis palabras, mi visión para mi vida, mi propósito de vida, está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, bajo esta premisa, yo quiero que ustedes vamos a analizar, y yo creo que solo vamos a analizar unas preguntas ahora, que son quizás las que avancemos. En la primera pregunta que ustedes, la mayoría dijo que sí mataría a un asesino, ¿no? A un asesino en serie, a un violador. ¿Cuál? De acuerdo, quisiera que me digan ustedes, y esta vez voy a pedir a otras 2 personas que ven aquí, una chica y un chico, solamente un chico y una chica, vengan para acá, vamos a tratar de hacer esto más directivo. Rápidamente, una muchacha y un chico, a ver, otra persona que no ha venido acá, ¿no? Perfecto, ven para acá, por favor, gracias, señorita, venga para acá, valiente. Yo quiero que ustedes me digan, ven acá, tomen aquí los micrófonos. Venezolano al fin, qué bien, venezolanos al fin, perfecto. Ok, díganme ustedes principios. Piensen en un principio de Dios, un principio bíblico, por el que o sea, si existe un principio del sí o no. Aquí voy a dejar a ustedes que decidan. Si ustedes deciden que es un sí, ¿por qué sí? Y por qué, si dicen que por qué no, ¿por qué no? Dame un principio por el cual estarían de acuerdo en que se dé, o sea, o de acuerdo o no de acuerdo en matar a este criminal. Piensen en un principio, por favor. ¿Puedo jugar con los dos? Bueno, juega con los dos, claro, ¿está bien? Si nos vamos al Antiguo Testamento, Dios siempre dijo que se mate, ¿cierto? A todas las naciones que Dios dijo al pueblo de Israel que no dejaran ni uno, nadie, ni animales, si al caso hablo. Pero ¿por qué pasaba esto en el Antiguo Testamento? Porque las antiguas naciones ya habían rebosado su copa de iniquidad y ya su misericordia se había acabado. Cuando llega Jesucristo, magnifica la ley de Dios y vemos un caso de María Magdalena. Había caído 7 veces, 7 demonios, y la ley decía que debía ser apedreada. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesucristo? Simple, se agachó en tierra y escribió los pecados de todos los que querían apedrear. Acusado por su conciencia, cada persona salió uno por uno, desde los más viejos que tenían más pecado hasta los más jóvenes. Dios perdonó a esta mujer que la ley prácticamente decía que debía ser apedreada, muerta. Eso es lo que dictaba la ley. Perfecto. Pero Dios usó de la misericordia, del carácter de Dios, para poder redimir a esta mujer, porque esta mujer lo que necesitaba era redención. Al igual que en este caso, este hombre necesitaba redención. Había aceptado realmente que había pecado, que era justo el castigo en cuanto a la ley humana. Claro. Pero, ¿qué hubiese hecho Dios en ese asunto?
lo que necesitaba este hombre no era que lo matara, era que precisamente fuera perdonado y que encontrara precisamente ese Dios que podía redimirlo de este pecado. Ok, Lo perfecto. que necesitaba era precisamente una persona que hiciera lo que hizo Jesucristo. Hijo, tus pecados te son perdonados, pero eso sí, vete y no peques más. Muy bien, entonces el principio que tú darías para decir un no a este caso, que eso sería tu respuesta, que no habría que matarle, o sea, no estarías de acuerdo con la muerte, bajo el principio de la misericordia de Dios y que... El principio. Se fue, ok, El principio del amor. perfecto. La misericordia. Muy bien. Señorita, cuéntame tú, ¿qué piensas al respecto? Bueno, hay que tener en cuenta que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Ujú. Y pues aunque el Señor perdona, todos nuestros actos deben tener una consecuencia. ¿Sí? Ya. O sea, no es que estoy diciendo que te amo porque yo sé que el Señor puede trabajar en una persona y puede errar. Pero o sea, yo creo que la consecuencia, o sea, siempre va a estar ahí. Ok, ¿y qué principio? Es bueno, es decir, el pecado trae consecuencias, es verdad, pero para tú tomar una decisión a favor o en contra, porque esa es la pregunta, o sea, y miren, jóvenes en muchos países tienen que estar hablando contra esto o tienen que dar a favor su opinión, a favor o en contra. Dime tú qué principios harías, o sea, para decir sí o no. ¿Mm? ¿No se te ocurre? Bueno. Yo pienso que está bien que lo maten porque, o sea, ha cometido muchos pecados, pero a la vez, no sé, como que debería haber un tiempo donde uno tendría la oportunidad de ayudarlo, que la persona se arrepientiera, algo así. Ujú. Porque, como le dije, el principio es ese, ¿no? De que todo tiene una consecuencia. Claro. Y pues esta persona se puede arrepentir, uno puede ayudarlo, pero yo lo que pienso. Muy bien. A ver, les voy a mandar una pregunta. A ver, ¿qué principio en la ley de Dios encuentran ustedes para dar muerte a este hombre? ¿Cómo? En la ley de Dios, ¿qué principio existe para darle muerte? Para darle muerte. Sí. Principio. Ajá. ¿Existe en la ley de Dios un principio que ustedes digan, bueno, bajo la ley de Dios, hablamos de los 10 mandamientos básicamente? Ajá. Y en la Biblia dice no matarás, o sea que la ley te ha transgredido la ley. Ya, exactamente. Y ahora, pero existe ustedes como adventistas, como jóvenes, ¿existe en nosotros algún principio en la Biblia que nos diga que podemos estar de acuerdo en que uno debe matar o puede matar? Si uno dice, él lo mató, es verdad, él mató, pero pensemos un poquito en esto, pensemos la mente un poquito. ¿Existe un principio en la Biblia que me diga a mí, como hablamos de diferencia, es una diferencia cuando Dios manda un juicio, un ejecútese, o cuando Dios usa a alguien, o en el caso de Israel, usaba a Israel para poder llevar a cabo sus juicios, ¿no? Pero en el caso ya nosotros, que no estamos bajo esa teocracia, ¿existe algún principio en la ley de Dios, en su palabra, que nos diga que podemos matar? ¿Podemos estar de acuerdo en que alguien mate a otra persona, así sea un criminal? ¿Sí o no? Que podemos estar de acuerdo. Sí. ¿Existe algún principio? Pero lo que dice la Biblia es que uno no debe juzgar. Y parece que yo simplemente no me pondría. Yo diría no, nada, yo no sé. Muy bien, estamos llegando a pensar un poquito. Estamos llegando a pensar un poquito. No daría ninguna opinión. Si les dije lo que pienso, Ajá. no daría ninguna opinión de sí o no. Ya. Eso es lo que yo haría. No juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados. Con la misma medida con que medís, os será medido. Muy bien. Y también, ¿no es cierto? La ley nos dice que no matarás. Entonces, si bien es cierto, ese es un criminal, cometió miles de crímenes, yo no puedo o no puedo matar yo, o puedo estar de acuerdo en que alguien mate a alguien, por más que sea criminal. ¿Puedo estar de acuerdo yo con eso? Yo quiero que empiecen a pensar. Acuérdense, nuestra mente tiene que llegar a tener esto de aquí. Hay que pensar, razonar, hablar, tener visión y poder ejecutarse. Entonces, a veces tenemos la confusión porque no estamos basando nuestra manera de pensar en la Escritura, en los principios de Dios. Y como alguien me decía a mí, bueno, son situaciones que sucederán, son situacionales, pero hay que ir al principio, jóvenes. Y eso es lo que quiero que ustedes se vayan a empezar a recordar, a recapacitar en su mente. ¿Cuál es el principio por el cual digo sí o no? Si hay un principio que me dice sí debo de hacerlo, ¿cuál es? Y si es que no hay un principio y solo lo hago por sentimiento, porque, bueno, me pongo en el caso de que yo soy la persona que fue violado o violada,
Entonces yo digo, por remordimiento, porque se merece una muerte, actúa de esa manera. No estoy obrando por principio, sino por sentimiento. Bueno, gracias chicos, por favor sentarse. Vamos a pedir 2 más que vengan. Vengan aquí dos más, gracias. Rápido, porque vamos a avanzar aquí las preguntas. Esto es una parte dialogar. Otra persona, por favor, niña. Vengan, por favor, que el tiempo es oro. Vamos a la pregunta número 2. Yo quiero que ustedes vayan tomando por ustedes mismos las respuestas. Gracias, señorita. La pregunta número 2 era la siguiente. Trabaja en una caja en un supermercado, el cual vende productos alimenticios, pero también venden alcohol y tabaco. Siendo una persona recientemente convertida, ¿es correcto continuar trabajando para este supermercado que espera haga las ventas a clientes que compran alcohol y tabaco? ¿Sí o no? Dígame, aquí es, ¿por qué no lo harías? O sea, dime la razón, o en principio, ¿por qué no se debería hacer esto o sí? Creo que ahí cabe lo del mandamiento no matarás, ¿no? Cuando este mandamiento se amplía, dice que cualquier cosa que vaya a perjudicar la vida nuestra o de los demás, estamos cometiendo, estamos participando de ese pecado. Ajá. Y el hecho de trabajar en un sitio donde las personas adquieran esos productos que van a perjudicar su salud, estamos participando, haciendo partícipes de ese pecado, y no creo que la persona debería continuar trabajando. Así es. Y pongamos, si te hago esta pregunta, a ver, señorita, primero que escuchemos a usted. ¿Considera cuál sería su opinión al respecto? Bueno, yo no aceptaría el empleo, no trabajaría en este lugar por la razón de la salud, sí, porque esto es contribuyendo porque más personas siguen practicando sus hábitos, que son hábitos equivocados, que van en contra de la salud del ser humano. Perfecto. O sea, usted, por ejemplo, si es un cajero y viene alguien que compra una java de cerveza y un puerco, ¿no? Un chancho, no sé cómo dicen aquí, y un cerdo, ¿qué hago yo? Le puedo predicar y decir, vea, sabe que no compre eso. Esto le va a hacer daño, se va a matar. Puedo decirle, o sea, le puedo decir, pero me votan, ¿no es cierto? Entonces no puede uno con conciencia tranquila trabajar ahí. Eso creo que es claro, ¿no es cierto? Uno no puede ser cómplice del pecado a la final. Y puede ser, pero lamentablemente hay muchos jóvenes que toman trabajos como estos porque tienen que trabajar. Entonces uno dice, bueno, y el trabajo, ¿no es cierto? Uno tiene que vivir de algo, tiene que tener dinero para vivir, es lo único que consigo. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se le diría a un joven que está pasando por esa experiencia? Bueno, yo opino que puede conseguir otro trabajo, ¿sí? Y pues ahí se puede poner en práctica lo que es la fe, porque si yo sé que estoy actuando conforme a la voluntad de Dios, también puedo creer de que Dios puede conseguirme otro medio por el cual yo pueda sobrevivir en otro trabajo o en otro lugar, otro empleo diferente. Muy bien, excelente. ¿Algo de respecto puedes tú decir? Sí, yo coloco en primer lugar lo que Dios ha dicho, me dispongo a obedecer, el Señor aparejará y se encargará de sostenerme a mí y a los que necesitan. Amén. Perfecto, es verdad. Y jóvenes, ¿cómo queremos experimentar el poder de nuestras vidas si no permitimos que Él empiece a obrar? A veces nosotros pensamos de que Dios no obra en favor nuestro en las cosas que son básicas. Pero ¿qué dijo Cristo al respecto? ¿Qué pasa si uno busca al Señor y hace su voluntad? ¿Ah? ¿Qué sucede? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué cosa? ¿Y qué son todas las demás? Si van a ustedes al capítulo 5 de Mateo, ¿de qué está hablando? De ropa, comida, de lo que necesita uno, de las cosas básicas. Así que nuestra voluntad, nuestro principio debe ser buscar la voluntad del Señor, y si es que hay un trabajo donde mis principios son comprometidos, por más que sea solamente una cajera, ¿qué debo hacer yo? Señor, esto no es el lugar para mí. Yo no puedo con conciencia limpia vender a ayudar o vender o promover la venta de cosas que son dañinas para la salud. Muy bien, gracias chicos. Pueden sentarse. Vamos a ir a la tercera pregunta. Esta pregunta es interesante. En realidad también hubo un porcentaje de personas que también dijeron algo opuesto. Bueno,
Vamos a ver, dos chicos, por favor, una chica y un chico, ya deben ustedes ya saber el drill y subir acá. Así que vengan aquí dos chicos, un chico y una chica, por favor. Venga para acá, joven. Niña, una niña, ¿qué pasó? Hay miles de niñas aquí, pero no son valientes. Así no van a conseguir esposo. Vengan para acá. ¿Qué es eso? ¿Qué niñas más? A ver si se despiertan. Eso muy bien para esa niña. A ver, ¿cuál es el perfecto? Listo. Ok. La pregunta es, en realidad, hablando de un divorcio. Y dice lo siguiente: una pareja vive separados por varios años por asuntos de inmigración. Y no se ve ninguna esperanza de cambio en las leyes que faculten la unión de los dos, pues el esposo está en un país y la esposa en otro. No tienen comunicación, la relación está muy difícil y ella decide separarse, pues no confía de la fidelidad del esposo a pesar que no tienen evidencia de ello. ¿Es correcto que se divorcien para que cada uno rehaga sus vidas en los países donde viven? Y díganme ustedes, ¿qué principio ustedes aplicarían en esta pregunta, en esta situación? A ver, señorita, dele. No tenga pena, dele. A ver, si usted cree que póngase a ver, si usted se divorciaría, o sea, aceptaría que se divorcie o por qué no, ¿y cuál es el principio? Bueno, en mi caso, pues, si amerita el caso, me divorciaría, porque si él está por allá y no me llama, no me dice nada, pues debe tener otra. No más seguro. Ya, ok, o sea, entonces usted se basaría en el principio de asumir. Bueno, eso no es un principio bíblico, pero bueno. Eso me da la confianza, ¿no? Ya. Porque si yo me casé con él, lo conozco, sé cómo es, y pues le voy a conocer cómo es él, si realmente está por allá y la situación lo amerita. Claro. Y si no me escribe, no me llama por otra cosa. Pero si yo sé cómo es él y no me llama, no me escribe, ya sé que es otra cosa. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué escuchar al muchacho acá? Cuéntame, ¿qué tú aconsejarías al respecto? Hay dos puntos de verlo. ¿Ya? Uno, si la esposa o el esposo conocen a Dios y saben que eso fue un matrimonio que no estaba de acuerdo a los planes de Dios. ¿Ya? ¿Ya? Otro punto de vista afuera, desde un punto de vista mundano. Yo quiero ser feliz y yo también puedo obtenerlo con otra persona. No tengo que estar sometida a, ay, me va a llamar, ay, ¿qué será de él? Entonces, podríamos verlo de las dos maneras. El principio que yo utilizaría fuera agradar a Dios. ¿Ya? Que fuera lo mejor para Dios. ¿Ya? Dios quiere mi felicidad, ¿y cómo haría Dios para yo obtener esa felicidad? ¿Divorciándome o no divorciándome? Yo estando como a la expectativa de qué será de él o qué será de ella, yo no soy feliz, ¿ya? En cambio, si yo estoy con otra persona y me conozco con otra persona y que estamos de acuerdo en pensamiento y en actitud, entonces Dios puede hacer su obra en los dos. Ok, interesante. A ver, ¿ustedes qué piensan? Miren, pónganse a pensar. ¿Existe un principio bíblico para el divorcio? ¿Cuál es? A ver. ¿Ah? ¿Qué? A ver, dice aquí el hombre cuando se muere la persona. Entonces mandar un asesino. Sanguinario el hombre, ¿no? Bueno, a ver, no, el principio es para poder volver a casarse es muerte, ¿no es cierto? O el divorcio, pero el divorcio ¿bajo qué premisa? ¿Qué nos dijo Cristo? Porque en la ley de Moisés se preveía repudiar a la mujer, ¿no es cierto? Decir, bueno, está cansado de ella, o como en este caso la niña dice, no me escribe, está con otra, seguramente ya me abandonó. Entonces, véngase el divorcio, ¿no? O en el caso de él también menciona la relación de que si están lejos y todo eso, y mejor Dios quiere mi felicidad. Ahora, principios bíblicos, chicos, ¿cuál es? ¿Cuál es el principio bíblico? Dime tú. 1 Corintios 13, el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Ok, toca aguantarse, hermano, muy bien. No, está bien, no, yo no estoy en contra de eso, solamente digo aguantar, muy bien. ¿Quién más me puede decir un principio bíblico para divorciarse? ¿Ah? El matrimonio
Ajá. institución de Dios, ¿no? ¿Ya? En este caso no decía que el hombre estaba en un lugar por situaciones egoístas, o sea, porque él quería, sino porque era una situación que él no podía entrar al país. Y si es un matrimonio cristiano, el principio es que debe de orarse, pedirle al Señor que lo vuelva a unir y pues el Señor va a orar ahí, ¿no? Claro. Pero creo que el Señor no aprueba esto, ¿no? Ya, perfecto. ¿Por qué el divorcio se puede bajo qué premisa? ¿Alguien dijo por ahí? Adulterio. ¿Ah? Adulterio. Chicos, tomen asiento. Gracias. Dejen por aquí. Miren, esto sucedió a una pareja que es amiga mía. Este caso no es, como les digo, todos los casos que ustedes ven aquí son reales. Lamentablemente, ¿qué sucede cuando hay una relación? Primero ellos se casaron por la iglesia, se conocían por varios años. En el caso que sucedió específicamente, esta muchacha no podía, tuvo un problema ilegal de inmigración y fue llevada y no puede volver a entrar al país. El muchacho, porque necesitaba sostener el hogar y sostener y pagar abogado y toda esa cuestión, tenía que trabajar y no podía verse, ¿no? Ahora, cuando una relación recién casados están separados, obviamente hay una situación difícil, ¿no? Es bien complicado porque la esposa y me imagino que también el esposo quieren sentirse juntos y sentirse que hay una conexión entre ellos, pero a distancia da riendas para problemas, ¿no es cierto? La comunicación es difícil, no se puede comunicar y como dice la historia más o menos, la relación se enfría. Ahora, ninguno de los dos, o mejor dicho, en el caso del hombre, en este caso, yo hablaba con él no quería divorciarse. Y él me decía a mí, yo nunca he sido infiel a ella. Yo espero que algún día podamos reunirnos. No sé cuándo, estoy haciendo lo posible, hay que pagar multas, hay que pagar mucho dinero, y en fin, es una cuestión difícil. Pero yo creo que podemos mantener la relación. En cambio, la muchacha me decía a mí que ella, como ustedes ven aquí, que ella no confía en él, que no es que no confía, pero piensa de que quizás él tal vez esté con otras ideas o que él no hace lo suficiente para reunirse. Entonces, había parte y parte, ¿no? Pero era un matrimonio que no había bases bíblicas para separación. Él nunca había sido abusivo con ella, nunca había sido una persona que se olvidó de ella totalmente, trataba de enviarle dinero cuando podía. Entonces no había bases bíblicas, simplemente era el sentimiento de ella de no sentirse con alguien junto, de no sentirse amada, de no sentir su esposo presente, que es algo muy difícil, es verdad, es muy duro. Ella asistió hablando con personas de la iglesia y mucha gente de la iglesia le aconsejó, divórciate. A la final o sea, ya se separan y solamente divórciate, espera que él se case para que ya esté en adulterio y entonces usted ya puede casarse. Cosas por el estilo, ese es el tipo de consejos. Pero no son consejos en base a principios bíblicos. ¿O sí son? No son. Entonces, alguien aquí escribió, por ejemplo, dijo que Dios quiere que cuando uno se case estén siempre juntos. Es verdad, Dios dijo eso, ¿no es cierto? Dios dijo que la esposa esté junto al esposo y viceversa. Y no es bueno que un hombre esté solo. Todo es verdad. Sin embargo, el principio fundamental para un divorcio es adulterio, es la infidelidad. Las circunstancias que suceden en este mundo por pecados, por problemas legales, de leyes, de división de países o lo que sea, por problemas de familia, lo que sea, son consecuencias del pecado en que vivimos. Pero eso no es una razón válida ante el Señor para quebrantar un principio y una ley. Así que yo quiero que vayan pensando ustedes en los principios. Ya no me queda tiempo en realidad casi. Quería llegar a la última pregunta. Tengo 5 minutos, yo creo que sí avanzamos. Vengan aquí rápidamente 2 personas, por favor, para ir a la 4. Esta es una pregunta interesante y quisiera que vengan aquí rapidísimo porque tenemos muy poco tiempo.
Venga por acá, joven, mucho gusto. Venga por acá, tome 100. ¿Cuál es su nombre? Miguel, muy bien. Señorita, ¿cómo estás? Bienvenida, muy bien. A ver, vamos a escucharla. Esta pregunta es la 4, que dice lo siguiente. En un país donde practicar y esparcir el cristianismo es ilegal, la pena consiste en la confiscación de bienes, prisión e inclusive la muerte, los cristianos deben ser muy cuidadosos en cómo comparten y viven su fe. Un día un pastor estaba llevando en una van a un grupo de nuevos conversos para que fueran bautizados. En el camino fue detenido por la policía y cuestionado con una pregunta directa. ¿Qué va a hacer en el lago con esas personas que está llevando en su carro? ¿Es correcto omitir la verdad al oficial para salvar la vida del propio pastor y de los nuevos conversos? ¿Sí o no? Díganme ustedes qué principios ustedes aplicarían en esta respuesta. Omitir la verdad al oficial. Le preguntó a usted, ¿qué va a hacer con esta gente en el carro en el lago? ¿Usted qué dice? ¿Dice la verdad o omite el bautismo? ¿Dice, me voy a bañar? ¿No? ¿Vamos a sacarnos del mugre? ¿Qué es lo que usted dice? Vamos a escuchar. ¿Y qué principio sería ahí aplicado? Díganme ustedes. A ver, señorita, primero. Bueno, ok. Si preguntas qué se debería en el momento, bueno, el principio sería no mentir. Ya. Y si voy a decir la verdad a medias, pues estoy mintiendo. ¿Sí? Entonces, pues estaría ahí ya en contra. Claro. Si él empieza con divagando y la situación y que lo que tú dices, nos vamos a dar un baño, bueno, finalmente estaría faltando la verdad. Y yo pienso que, pienso en las situaciones así difíciles que el Señor ha puesto y digamos, bueno, ahora cuando el Señor le pide. Y entonces, finalmente se ponen circunstancias y nosotros debemos ser probados. Entonces, es el momento de avanzar en fe. Y pues el Señor puede obrar cosas increíbles. Exactamente. A ver, cuéntame tú, ¿qué piensas? Bueno, Ajá. De verdad quería compartir con ustedes algunas respuestas personales con respecto a las otras preguntas, y fue cuando el señor del asesino dice que lo explico de la manera en que cuando una persona comete crímenes seguramente tiende a que la conciencia se cauterice. Entonces, si es cauterizada, el Espíritu Santo no puede orar allí. Entonces, la persona engañosa del corazón más que todas las cosas, la persona podría querer arrepentirse o algo así por el estilo, pero a la verdad podría seguir cometiendo el crimen porque ya tiene su conciencia cauterizada. Otra, la del muchacho que confiesa, ¿por qué confesarlo? Dice que a la ley el testimonio, que no tuviera conforme a esto es porque no le ha amanecido. Este joven que cometió la fornicación, es tremendo porque todo fue una secuencia como el pecado de la vida. Él comenzó con la marihuana nuevamente, entonces fue acariciando esos nuevos deseos y eso lo condujo a un acto mayor de pecado. Entonces sería un gran testimonio a la iglesia y a la familia de cómo por alimentar una pequeña, lo que fue una costumbre de él anteriormente, sería un gran testimonio de cómo uno debe cuidarse de qué es lo que acaricia en la mente, porque si él durante el tiempo que estuvo en la iglesia no hubiese acariciado en lo más mínimo esa tendencia que había tenido anteriormente, ese mal hábito, el Señor le hubiese dado la fuerza para que cuando ese amigo lo invitó, le hubiese dicho que no. Entonces nosotros debemos cuidarnos de qué es lo que acariciamos para no cometer un pecado mayor más adelante. Con la pregunta, no está bien, es por el tiempo un poco. La pregunta de ahora actual, ¿qué harías? ¿Omitir? La ley dice también, ¿por qué la ley? Porque la ley fue trasladada a nuestro corazón, del santuario del lugar santísimo a nuestra mente. Entonces con la ley el Espíritu Santo nos convence del pecado y nos conduce a la gracia. Entonces dice, no mentirás, es una ley, no mentirás. Entonces, si nosotros obedecemos al Señor, obedecemos su ley, viene el testimonio. Entonces el testimonio es para vida, es a través del principio, la ley es principio. Entonces el Señor obraría porque uno se mantiene en obediencia, no miente. Entonces no importa lo que suceda, sino que uno simplemente se mantiene en obediencia a la ley del Señor.
Perfecto, muchas gracias. Entonces, el principio aquí es no mentir, ¿no es cierto? Y cuando uno dice una verdad a medias, es una mentira. Ahora, es verdad que hay personas, y alguien mencionaba ayer en relación a esta pregunta, o similar a esto, que Dios habla, o el hermano White menciona de que a veces no es correcto decir todo, ¿no es cierto? Ahora, ¿bajo qué principio es eso? ¿Bajo qué principio uno no debe decir todo? Normalmente eso se refiere a, por ejemplo, primero, cuando uno tiene que contar algún detalle, alguna situación en cuestiones de pecados o cosas por el estilo, es mejor decir algo muy corto y preciso y no ponerse a hablar detalles, porque cuando uno habla de detalles y habla de cosas sobre las situaciones que se han hecho equivocadamente, realza ¿qué? El pecado. Está realzando el pecado y lo que hizo. Entonces, en ese sentido, no es necesario contar todos los detalles. Pero en cuanto a decir la verdad, cuando uno dice a medias algo, como dijiste tú, ¿no es cierto? A decir a medias algo, sabiendo que la pregunta es directa y es, ¿qué va a hacer usted con esa gente en el lago? ¿Usted qué va a decir? Sí, me voy a meter y darle vacío, vamos a cantar, ¿no? Voy a decir, que sí, vamos a cantar. No le voy a decir que voy a ir a hacer todas las cosas, sino simplemente vamos a cantar. Pero estoy yo, el principio de mi mente, ¿qué es? Estoy yo mintiendo, tratando de evadir, de que la persona que recibe la información mía la tome en una forma diferente a la verdad. Esa es la realidad. Y el padre de la mentira y el engaño, ¿quién es? Satanás. ¿Dónde está mi confianza en el Señor? Pueden me siento, gracias. Están aquí paraditos, gracias, perdón. Entonces, para ir concluyendo, les voy a contar solamente el desenlace de esta historia, para que ustedes sepan cómo termina esta historia. Este pastor se dio cuenta de que estaba en una situación dificilísima. Los policías le dicen a él, ¿qué va a hacer usted con esta gente en el lago? Él sabía que su vida corría peligro, él sabía que si es que él decía la verdad, les podían coger presos en el acto y llevarles a todos, tanto a él como a los nuevos conversos, a la cárcel y quién sabe qué más. Así que oró, o sea, en cuestión de segundos oró y pidió al Señor dirección y dijo la verdad. Yo voy a llevar a estas personas a un servicio de bautismo. Entonces los policías le dijeron, muy bien, si usted está diciendo eso, pues vamos a seguirle y cuando usted esté saliendo del lago, vamos a llevarle a la cárcel. Porque tienen que estar presentes ellos para ser testigos del problema, del delito. Así que el pastor y los conversos se ponen en el carro y empiezan a andar y empiezan a orar. Señor, bueno, vamos a confiar en la palabra del Señor, en la misericordia de Dios y su poder. Mientras están subiendo hacia el lago, estaban a pocos kilómetros del lugar, empieza a caer una tormenta torrencial, así tremenda. Y el camino empieza a llenarse de lodo. Pero de alguna manera, milagrosamente, Dios interviene y las motos de los policías se atascan en el lodo. No pueden seguir. Los policías se quedan ahí tratando de seguir y empiezan a hacerse más embarrados y llenarse de lodo totalmente los policías. El pastor y los conversos llegan al lugar, no hay nadie, no hay policías, no hay nadie que le esté viendo, no hay nada. Hacen todo el servicio, hacen el bautismo, hacen todo eso. Y terminan y van regresando y los policías están todavía escampando y atascados en el lodo. El pastor pasa, les dice bye bye y se va. Y Dios les libró de un peligro, de un problema. ¿En quién confió el pastor? ¿En quién confió? ¿En su propia manera de salir del problema? En el Señor. Y jóvenes, nosotros como jóvenes estamos acostumbrados a medir consecuencias, a pensar en nuestros métodos humanos para solucionar circunstancias. Pero si Dios nos pide a nosotros que seamos fieles a Él, fieles al Señor, Él será el que se preocupa de las cosas y de poder solucionar y dar una solución al problema. Así que vayamos pensando, jóvenes, vayamos analizando esto, vayamos hablando esto, vayamos poniendo en visión y verme a mí de esta forma para que mi mente, mi corazón, mi vida pueda ejecutar las cosas del Señor.
El tiempo se nos fue, así que mañana continuaremos al respecto, pero espero que el Señor les bendiga y les guarde.